Y quiero dar las gracias a la iglesia por esta invitación que nos ha hecho hoy. Para nosotros es no solamente un gusto, sino que además es un orgullo santo, para que no digan que sea un orgullo de estos, de los que no son orgullo. Este es un orgullo santo estar aquí, pudiendo compartir con los hermanos el mensaje de la palabra del Señor. En este púlpito en el cual han habido predicadores excelentes. Por tanto, el listón está muy alto. Y tengo un par de días orando al Señor, pidiendo que el Señor sea quien me dé la palabra que esta congregación necesita hoy. Porque nosotros somos simplemente unos mensajeros. Aquellos que traemos el mensaje, nada más. El resto lo hace Dios. Da el mensaje y permite que el mensaje se implante en aquellos corazones que están dispuestos a escucharlo. Amén. Reciban los saludos de la congregación allá en Tudela. Una congregación que está pasando por un momento bastante bueno. Bendito sea el Señor. Tenemos una asistencia promedio que ha venido creciendo. En total somos 75 personas. No todos van todos los días, como es normal. Pero hay una asistencia medianamente buena. Tenemos gente que viene desde Soria a visitarnos. Tenemos gente que viene desde Milagro, a 40 kilómetros de distancia. Y el Señor ha permitido que estemos allí ya por 4 años ministrando a los hermanos. Y de verdad que todos los días le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder servir. Digo muchas veces que si yo hubiera tenido una segunda oportunidad de nacer, hubiera hecho 2 cosas. Uno, hubiera servido al Señor desde el primer día que le conocí. Tenía yo 17 años. Tengo 54 ahora en septiembre. Haré 54, por ende ha pasado agua debajo del puente. Y la segunda cosa, me casaría con mi mujer el primer día que la vi. Estoy con ella desde que tengo 19. Así que la primera cosa, servir al Señor, lo hubiera hecho si hubiera tenido más sabiduría. Y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Hoy vamos a estar viendo algunos versículos de la palabra. Quiero pedir a los hermanos que vayan conmigo, por favor. A los que están en sus casas, que nos verán después por internet. También les voy a pedir que busquen la Biblia y busquen Efesios. En el capítulo 5. Efesios capítulo 5. ¿Tienen todos? Como señal de reverencia a la palabra de Dios, les voy a pedir que a medida que lo vayan consiguiendo se pongan de pie, por favor. ¿Todos? ¿Tenemos ya? Muy bien, vamos a leer todos. Vamos a leer desde el versículo 15. Voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Sé que hay otras versiones, pero para efectos de hoy vamos a emplear la Reina Valera del año 60. Dice así la palabra del Señor. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Vamos a quedarnos en pie un segundo y vamos a orar para pedir que el Señor sea quien tome absoluto control de lo que hablemos y de lo que ustedes escuchen. Bendito Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, por medio de el cual
y por medio de quien tenemos redención de pecados. Señor, tú eres, Padre, el supremo hacedor. Y por eso, mi Dios, queremos pedirte, Señor, que hoy, Padre, tú permitas que podamos, Señor, predicar tu palabra, tu mensaje. Y que hoy, Señor, ese mensaje, si es tu voluntad, quede implantado en la vida de tus hijos. Ministra, Señor, como solamente tú sabes hacerlo. Prospera, Señor, con esa prosperidad espiritual que viene de ti, con esa bendición que agrega y agrega y agrega, pero nunca trae tristeza con ella. Esto lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Vine a España con mi mujer desde los Estados Unidos en el año 2001, 2002. Mi mujer y mis dos hijos. A pesar de que mi familia es de origen español, mi padre de un pequeño pueblo de Almería, no había tenido la oportunidad de poder conocer muchas cosas en España, y mucho menos en Europa. Y cuando vine en el año 2000, yo creo que sería el 2000, 2001, llegamos a la ciudad de Santander. Y luego el Señor nos trajo a la ciudad de Tudela. Después de una pasantía, un tiempo en Bilbao, en el cual estuvimos ayudando en la iglesia de Bilbao, del pastor Julio Díaz, cuando estaba el pastor Julio Díaz allí. Estuvimos también ayudando en la iglesia de Basauri, éramos muy poquitos en aquella fecha. Luego de eso el Señor nos trajo a Tudela. No sabíamos dónde estaba Tudela. De hecho, cuando me ofrecieron un empleo en Tudela, yo tuve que ir al mapa a ver dónde estaba. No la conocía, no había escuchado, no estaba jamás en mis planes pasar una temporada larga por demás en Tudela. Pero el Señor tenía sus planes y terminamos en Tudela. Y conseguí un trabajo. Y ese trabajo me dio la oportunidad de viajar por varias partes de Europa. Y un día que cogí vacaciones le dije a mi mujer que por qué no íbamos a Italia. Y mi mujer, que es muy ducha en esto del internet, consiguió que pasásemos una temporada en Italia por un precio que era verdaderamente irrisorio, bajo. Si lo cuento no me lo van a creer. Un verdadero low cost, costo bajo. Gallina flaca. Pero había un pequeño inconveniente, que teníamos que aterrizar en Milán. En aquellas fechas no había GPS, navegador, lo que llaman, que ahora es una maravilla porque está en el teléfono móvil. Lo pones allí y te dice a dónde tienes que ir. Pero no había navegador y teníamos que confiar en nuestros escasísimos conocimientos de italiano y en la muy poca habilidad que tiene este servidor que está hablando con ustedes de leer un mapa. Aterrizamos en el aeropuerto de Milán, Malpensa, y teníamos que ir a la Toscana. La ruta más fácil, más sencilla, más cómoda, la que manda la ley de Dios y de los hombres, era ir hasta Génova, hacia el sur. Ir por la costa y luego, al llegar a un sitio determinado, volver a ir un poco hacia el norte y llegar a la Toscana. Como tengo la mala costumbre de no saber leer un mapa y de no obedecer a mi mujer, que es como mi navegador, me metí del lado contrario. Y ese lado contrario que cogí me llevó a pasar por una carretera absolutamente extraña e inhóspita. Una carretera cuyo punto más alto tenía alrededor de 1800 metros de altura. Yo sé que aquí en España hay carreteras con esa altura, pero esto era una carretera de las de verdad. Yo que he tenido que conducir en Sudamérica en carreteras en las cuales no sabes si vas a salir vivo de ella, o he tenido que viajar a países africanos en los cuales la carretera no es lo que nosotros llamamos una carretera. Tengo que decirles que esta carretera era una carretera.
había una parte de la carretera que era tan estrecha, que el coche Mini, el Mini Smart, ese pequeñito, prácticamente iba la rueda por un precipicio de un lado y la otra rueda del otro lado. Aterrorizante. Mi mujer, por supuesto, iba allí, debajo, escondida, orando para que saliéramos con vida de aquello. No habían señales, no había línea blanca, era algo increíble. Y me llevó a pensar que muchas veces, o posiblemente, algunas personas habían caído por esos precipicios, porque un descuido en una curva, coger a una curva a una velocidad que no es la que debes coger, puede llevarte a perder el control. La curva más sencilla, la que crees que puedes dominar, puede llevarte por algo que no ves a salirte de la carretera. Y esto también me llevó a pensar que muchas veces en nuestra vida pasa eso. En nuestra vida necesitamos tener señales que nos digan cómo tenemos que coger la curva. Si tenemos que disminuir la velocidad o si tenemos que aumentar la velocidad. ¿Cuántos de nosotros que hemos pasado ya los 50 años, que aquí veo un grupo representativo de ellos, a Jesúsín también, que es tu edad? Si hiciéramos retrospección y miráramos atrás, quisiéramos no haber tomado aquella curva, o en vez de haber doblado a la derecha o a la izquierda, hubiéramos esperado 2 o 3 calles más adelante para hacer el giro. ¿Cuántas veces no nos hemos arrepentido de haber tomado decisiones que algunas veces consideramos que fueron malas? Y tratamos nosotros mismos de pensar, bueno, era la mejor decisión en aquel momento. Pero cuando hemos pasado de los 50 años y miramos atrás, los jóvenes ya tendrán un camino para recorrer. Y espero que después de este mensaje ustedes piensen en ello. ¿Cuántos que hemos pasado 50 años y lo vemos? Decimos, como que no fue tan sabia mi decisión. Como que mi padre tenía razón cuando me comentaba esto. Como que mi abuelo o mi madre o el pastor o el mensaje aquel tenía bastante sentido, pero yo lo puse de lado y seguí mi propio consejo. Eso es falta de sabiduría. No tiene nada que ver con la inteligencia, ya veremos. La sabiduría y la inteligencia son dos cosas absolutamente diferentes, se complementan. Tengo que decirles, hermanos, que estoy desde los 19 años con mi mujer. Aparte de que estoy con ella y he aprendido algunas cosas de la vida, mi mujer al ser psicólogo, algunas cosas me ha enseñado. Y tengo que decirle que la psicología tiene respuestas para muchas cosas, pero no como las que tiene Dios. Pero tengo que decirles también, hermanos, que una cosa es la sabiduría y otra cosa es la inteligencia. Y la sabiduría se encuentra en la palabra. Y hay un libro en el cual los primeros capítulos de ese libro habla enormemente de sabiduría. E inicia ese libro diciendo que hay que buscar la sabiduría y que la sabiduría grita en medio de las plazas e intenta hacerse oír. Estamos hablando del libro de Proverbios. Estos días leía que un comentarista de la palabra decía que era uno de los libros que menos teníamos que leer. Me impactó. Porque allí hay la palabra de Dios y hay mucha sabiduría allí, en esa palabra. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, hermanos, a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Vamos a leer el verso 5 y 6. Ahora se pueden quedar sentados. El tema de hoy será cómo vivir una vida sabia.
¿Tienen todos? Dice así la palabra del Señor. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto es muy interesante, hermanos, porque el orden de estos versículos, la forma en la cual están escritos, es algo terriblemente importante. Fíjense una cosa, la palabra fiar significa que tú tienes que dejar caer todo tu peso en algo. Y el ejemplo lo voy a dar con estas sillas. Usted cuando ha venido aquí, al igual que yo, que me he sentado por aquí, por la parte de adelante, me he sentado confiadamente y he dejado caer mi peso en la silla. No me he puesto a mirar si la silla podía soportar mi peso. De hecho, viendo lo confiados que están ustedes, sentados en cada una de sus sillas, ustedes se fían perfectamente de que la silla pueda soportar su peso. No hay ninguno, no veo a ninguno de ustedes que esté sentado en la punta, en el extremo de la silla, pensando que en cualquier momento la silla va a dejar caer su peso. Al contrario, veo gente, hermanos, como aquel que está allá atrás, totalmente relajado, totalmente echado. Veo aquí a Miguel, ¿no? Tu nombre. Con buen tamaño que tiene Miguel, bendito sea Dios, sentado allí sabiendo que esa silla va a soportar todo su peso. Pues hermanos, si usted quiere aplicar la sabiduría de Dios en su vida, usted tiene que entender estos versículos en el orden en el cual están inscritos. Dice, deja caer todo tu peso de lo que tú eres, el corazón. Corazón significa tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de decidirte en Dios. Pero sucede algo, hermanos, bien interesante aquí en nuestras vidas, por lo menos en la mía. Y es que sabemos mucha Biblia. Hemos ido a muchos cursos, las iglesias constantemente están dando cursos y talleres y nos enseñan escuela bíblica, escuela dominical, seminario de esto, seminario de otro. Leemos nuestro devocional todos los días, lo que está publicando la iglesia en la web. Para los que no se han enterado, la congregación está publicando todos los días un devocional en la web. Y leemos y sabemos mucho de Biblia. Y confiamos profundamente en que Jesucristo es poderoso para salvarnos. Pero nos desconectamos de Él cuando tiene que ver en su poder para conducir nuestra vida todos los días. ¿Y saben por qué? Porque creemos en un Dios del cual no nos fiamos. Cuando mi hijo tenía 6 años de edad, habíamos llegado a Tudela, mi hijo el más pequeño. Quiero que entiendan este ejemplo. Y andando en bicicleta, este chico, andando en bicicleta, quiso seguir a otros, saltó en un área que no tenía por qué saltar, cayó y se partió un diente. Desde el otro extremo de Tudela, no es muy grande, pero desde el otro extremo de Tudela, en vez de ir directamente al dentista, ¿sabe dónde fue? A su padre. ¿Por qué? Porque él va primero a quien más confía, a quien más se fía. Y nosotros no hacemos eso con Dios. Cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, seguro, hermanos, que Dios no está en el primer lugar. ¿Se fía usted más de usted mismo, de su conocimiento, de su manera de pensar, de su experiencia, que de Dios? Yo lo he hecho muchos años. He puesto
a Dios de segundo y he tomado primero las decisiones y luego he consultado a Dios. Todos están siguiendo Río, ¿verdad? En las Olimpiadas de Río, por lo menos Jesucín está diciendo que la sigue. Imagínense que a usted le encargan organizar Río de Janeiro, Olimpiadas de Río. ¿Algún brasileño aquí? ¿Alguno de Brasil? Bendito sea Dios. Tenemos muchos hermanos de Brasil en la congregación. Pues imagínense que a usted le dice el presidente de Brasil que tiene que organizar los Juegos Olímpicos. Y tiene que estar a cargo de todo. Usted pone un aviso en el periódico para buscar a alguien que le organice. Y recibe muchos currículos. Y viene un currículum y dice, usted a su secretaria o a su asistente, le dice, pase a este señor que voy a hablar con él. Y lee. Fecha de nacimiento. No se sabe. Eterno. Dice, conocimientos. ¿Dónde se graduó? Conozco toda la ciencia, toda la sabiduría, toda la inteligencia. Soy Dios desde hace miles de millones de años y seguiré siendo Dios desde la eternidad. Experiencia. He creado todo lo que se ve y lo que no se ve. Tengo control de todos los acontecimientos del mundo, inclusive si caen 2 pajarillos al suelo. Y no solamente eso, sino hasta de los cabellos que tienes, los tengo contados. En inglés dicen numbered. Numerados, 1, 2, 3, 4, a mí se me van acabando ya, 5, 6, 7, 8. ¿Usted no lo emplearía? ¿Usted no le cogería y le llamaría y le diría, ven aquí, ¿cuánto quieres? Él le diría nada, nada. Solamente que reconozcas que yo soy capaz de organizar tu vida mejor que nadie. Pero ¿saben lo que hacemos nosotros, muchos de nosotros hermanos? No nos fiamos. Y preferimos buscar a alguien en el cual nosotros podamos ejercer control, ejercer dominio y que siga las instrucciones nuestras, porque pensamos que somos más inteligentes que Dios. Pero esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo. Esto viene desde el huerto del Edén. Esto creernos que somos superiores a Dios, que podemos conducir nuestra vida y tomar decisiones mucho mejor y más acertadamente que el Señor. No es un invento ahora del internet ni nada. Este invento es muy antiguo, lo vemos en el huerto. Cuando viene la serpiente y le dice a la mujer, le dice, ¿con qué te ha dicho Dios? Y la mujer se queda viendo el fruto y dice, es codiciable para alcanzar sabiduría. Y de inmediato empieza a pensar la mujer que la agenda de ella, que la manera de pensar de ella, que los planes de ella eran mejores que los de Dios. De aquí para allá, todos sabemos la historia, ¿verdad? Y de allá para acá, todos conocemos la historia. Cuando usted piensa, hermano, hermana, no importa la edad que usted tenga. Cuando usted cree que su sabiduría, su conocimiento, su inteligencia, su manera de decidir y de conducir la vida es superior y mejor a la de Dios, usted está cometiendo un error enorme. Y tiene la oportunidad de rehacer su error. Es interesante el libro de Job. Nos estamos dando en Tudela una serie que se llama Dios
nunca ha dicho esto en la Biblia. ¿O sí? ¿O sí? Y habla de Job, de muchas de las cosas que hemos aprendido, y algunas veces de forma incorrecta, acerca de Job. Acerca inclusive de la mujer de Job, la cual fue bendecida con Job. Lean el último capítulo de Job. A pesar de que creemos que la mujer de Job le intimaba a morirse, la mujer de Job fue bendecida con 7 hijos y 3 hijas. Porque Dios le perdonó a ella que ella hablaba cosas que no entendía. Pero el personaje de Job dice en Job capítulo 28 que él está por todas las partes del mundo buscando la sabiduría. Mira arriba y no la consigue. Pregunta en un lado, pregunta en el otro y no la consigue. ¿Cuántos de nosotros no vamos a la universidad? Nos preparamos, estudiamos libros de filosofía, de historia, de ciencia. Podemos tener paredes completas, llenas de diplomas y de conocimiento. Y el diploma y el conocimiento más importante para ejercer, que es el de hijo de Dios, lo tenemos en un cajón. Lo tenemos en un cajón. Hermanos, creemos en un Dios en el cual no confiamos para dirigir los asuntos diarios de nuestra vida. Y esto me lleva a la segunda cosa. No te apoyes en tu propia prudencia. Es bien interesante, hermanos, esto de la prudencia. Porque la prudencia es entendida como la capacidad que tenemos nosotros para tomar decisiones en un momento determinado. Y si alguno de ustedes no se ha equivocado, a pesar de que ha razonado, pensado una decisión y la ha hecho mala, le agradezco, levante su mano. Usted nunca se ha equivocado. Aquí otros, 2 que no se equivocan, Benito, 3. Van a subir aquí a orar por mí. Todos lo hemos equivocado, porque nos apoyamos en nuestra propia prudencia, porque pensamos que nuestra decisión es la correcta. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted, no solamente como persona, sino como parte de una iglesia, usted tome las decisiones correctas. Y esto no tiene nada que ver, hermanos, con la religión. Esto lo que tiene que ver, hermanos, es con una verdadera relación con Cristo. No hay otra. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En Él está toda la sabiduría eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y muchas veces pasa que venimos a la iglesia buscando sabiduría, buscando conocimiento, y cuando salimos de aquí, que el pastor nos ha dado una palabra y que salimos de aquí llenos de esa palabra, el lunes por la mañana nuestro propio entendimiento cancela, anula todas las promesas que hemos hecho al terminar el mensaje. Todas las cosas que hemos dicho en nuestra mente al terminar el mensaje, cuando llega el lunes, usted se olvida de ellos. Pero hay remedio para esto. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. ¿Quién lo tiene?
Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? A ver. David había sacado del tabernáculo el arca. ¿Saben que en la parte superior del arca habían dos querubines? ¿Recuerdan aquello en las clases? Estos querubines se miraban uno al otro y tocaban las puntas de sus alas uno con el otro. Y en medio de ellos hablaba Dios al pueblo. Estaba la presencia de Dios en el arca. Y David saca el arca. Si ustedes para poder entender todo esto tienen que, los que no lo han leído, partir del capítulo anterior. Saca el arca y le construye una tienda propia, lo que se llamó el tabernáculo de David. Pero si usted va en ese mismo capítulo, va al 39 y 40. ¿Quién lo tiene, hermanos? 39 y 40. Que lo lea en voz alta. Quedó en Gabaón una tienda vacía. Y esa tienda vacía recibía sacrificio continuo, mañana y tarde. Pero lo que estaban haciendo era sacrificando religiosamente a un edificio muy bonito. Bueno, el edificio era una tienda, un tabernáculo vacío. La presencia no estaba allí. La presencia estaba en la Shekinah. Estaba en el arca. Y muchas veces pasa con nosotros que empezamos a tener comportamientos religiosos. Habían puesto a un sacerdote, Sadoc, directamente de la línea de Efraín, directamente de la línea de Aarón, le habían puesto para que hiciera todos los rituales, mañana, tarde, noche, 24 horas al día, 7 días por la semana de la religión. Pero estaba en una religión que no estaba la presencia de Dios allí adentro. Eso estaba vacío. La presencia de Dios se había ido. Pero la fuerza de la religión hacía que todos los días hubiese sacrificio. Que todos los días se hiciesen las oraciones y las ofrendas. Pero no estaba la presencia de Dios allí. Estaba afuera, en otro sitio. Y muchas veces nosotros nos refugiamos en ritos. Nos refugiamos en religión. Nos refugiamos en, me voy a levantar por la mañana, voy a orar los 5 minutos que obligatoriamente tengo que orar. Voy a leer el salmo que obligatoriamente tengo que leer. Y empiezas a construir tu religión para justificar tus acciones equivocadas. Pero si tú haces al revés, si tú buscas la presencia de Dios primero en tu vida, la Shekinah, el arca, todas las decisiones que tomes, hermano, van a estar guiadas por el Espíritu de Dios, porque eso es lo que certifica que tú eres hijo. Cuando dejas que el Espíritu de Dios, que Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, sea el navegador, el GPS que guíe tu vida, tendrás una cosa que nos han enseñado que se llama
el fruto del Espíritu. Si yo tuviera un hijo, imagínense que viene mi mujer por esa puerta. Se sienta aquí. Y por la otra puerta viene otra señora con un niño. Y estoy predicando y se pone en medio de la congregación y me dice: Felipe, ese niño es tuyo. Por supuesto que mi mujer me mata. Pero dice: Felipe, ese niño es tuyo. Yo lo que haré es que haré una prueba de sangre. Y el ADN de ese niño me dirá si es mío o no. Porque lo que está en el Padre está en el Hijo. Y si usted tiene la sabiduría de Dios en su vida, hermano, hermana, tengo que decirle que usted lo que está teniendo es la vida eterna, única, indestructible, perpetua, y la sabiduría de Dios dentro de usted. Si usted no cree que la tiene, dice la palabra del Señor que usted la puede pedir. En Santiago dice que Él da abundantemente la sabiduría al que no la tiene. Pero si su vida ha sido en la que usted considera que Dios es un Dios antiguo, que la palabra fue escrita hace 2000 años, y que usted lo que tiene que hacer es aplicar su inteligencia y su conocimiento en las decisiones diarias, usted lo que está haciendo es mezclando de la sabiduría de Dios, que usted la tiene, porque usted ha creído en Dios, ¿verdad? ¿Ha creído? ¿Todos son creyentes aquí? ¿Todos? Usted la mezcla con la suya. Y eso es un problema. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Hombre de doble ánimo. Santiago capítulo 1. Y el que es de doble ánimo no prospera, no recibe, y lo que hace es que va de un sitio para otro, de un sitio para otro, porque es inconstante en todos sus caminos. Usted no puede coger, dice Santiago, la sabiduría terrenal, que dice que es diabólica, así dice, y mezclarla con la sabiduría de Dios, porque usted crea que Dios está desfasado, porque estamos viviendo en el tiempo de ahora, aplicar la Biblia, si la Biblia tiene 2000 años, mejor aplico mis libros de autoayuda, que hay muchos, mejor aplico el conocimiento, mejor aplico mi sabiduría. Cuando hace eso, ¿sabe cómo llama la Biblia a usted? Hombre de doble ánimo. Y no crea que usted recibirá las cosas ni la bendición de Dios cuando usted no somete toda su vida a Dios. Mirad bien cómo andéis. Hemos empezado con estos versículos. Con diligencia, mirando cada paso que das, reconócelo, inclúyelo, ponlo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas sin reproche. Sin reproche. Dice en Santiago que si tienes falta de sabiduría, Él te la dará abundantemente y no te dirá: ¿sabes qué, Jesucín? Te has equivocado. ¿Sabes qué, Felipe? Te has equivocado 20 veces. Sino que el amor de Dios endereza mis pasos. Ruego a Dios, hermanos, que usted busque la sabiduría de Dios. Deseche la religión. La religión no vale. La religión nos da un sistema de creencias para justificar nuestras malas acciones. Busque que Dios esté en su corazón, para que cuando Dios inyecte en ese corazón su espíritu, usted sea cada día más vivificado, porque estará bombeando sobre todas las cosas. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Si alguno de ustedes quiere
reconciliarse con Dios. Si alguno de ustedes ha hecho equivocaciones, porque ha sido de doble ánimo. Si alguno de ustedes dice, Señor, tengo que tomar decisiones muy importantes, guíame tú. Quiero pedir, hermanos, que se pongan de pie para orar por ustedes.